Una de las patologías más frecuentes en dermatología y en la consulta general son los eczemas, en específico los eczemas de contacto, que se dan cuando se tiene contacto con alguna sustancia o superficie. Por ejemplo, puede ser una dermatitis de contacto a los zapatos o al cinturón. Hay dermatitis de contacto alérgicas y dermatitis de contacto irritantes. Las irritantes no requieren exposición previa, se dan por un acúmulo de sustancias o en una piel dañada. En cambio, los alérgicos requieren exposición previa, se produce con cada vez más y normalmente pueden tener extensión y también siempre con el mismo agente y no depende de la dosis. La dermatitis de contacto es una dermatosis La dermatitis de contacto es una dermatosis inflamatoria aguda o crónica que se presenta como respuesta a agentes externos que entran en contacto con la piel. Existen múltiples agentes. Por ejemplo, en piel cabelluda es muy frecuente las quemaduras por tintes, ¿sí? Por la presencia de parafenilendiamina, que es el alérgico, pero hay presencia de peróxidos o muchas sustancias irritantes que pueden causar irritación. En la cara son principalmente cosméticos, también alérgenos aerotransportados, como por ejemplo dermatitis por vegetales. En los párpados pueden ser las gotas, los lentes de contacto, esmaltes para uña, tintes para pelo. Y si se fijan, cada una de las regiones tiene algún medicamento que es más frecuente que afecte. Por ejemplo, en los pies, medicamentos, medias, zapatos, en genitales, anticonceptivos, condones. Todo depende mucho del lugar que esté afectado. Constituye el 5 a 10% de las consultas. Una de cada 20 o 10 consultas dermatológicas va a ser por dermatitis de contacto. Los más comunes en México son el níquel, que está en joyería de fantasía, y esto es muy frecuente, por ejemplo, con los aretes de las orejas o con pulseras o cadenas. Y medicamentos, también el cemento es muy frecuente, y el agente es el cromo para el cemento, níquel para la joyería de fantasía. También se relaciona mucho con actividades laborales. Por ejemplo, los trabajadores de la salud pueden causar dermatitis de contacto por el lavado crónico de manos, por el uso de guantes o por sustancias químicas a las que a veces están expuestas, como el talco de los guantes, etc. Normalmente la dermatitis de contacto pinta lo que la causó. Por ejemplo, aquí unas sandalias, ¿sí? O por ejemplo aquí, pues el paciente más que nada se quemó. Si se fijan, pudo haber traído una playera y le pudo haber protegido, por eso tiene esta forma. En las dermatitis de contacto alérgica se requiere una sensibilización, es decir, varias exposiciones al producto antes de causar la alergia. ¿Sí? También puede ser una que sea por acúmulo de irritantes. Esta es la dermatitis de contacto irritativa, y existen otras dos que dependen de la exposición al sol. Son la dermatitis de contacto fotoalérgica y la dermatitis de contacto fototóxica. La dermatitis de contacto fotoalérgica se debe, hay exposición solar y contacto con un alérgeno. Y la fototóxica también, exposición de un irritante, pero requiere la exposición solar para darse el daño. El irritante primario es cualquier sustancia, pero generalmente ácidos, álcalis, sustancias con pHs extremos. Estos no requieren que haya sensibilidad previa, pero sí puede haber un daño continuo o una exposición crónica al medicamento. Se produce daño celular cuando se aplica por cantidad y tiempo suficiente o por conjunto de irritantes. ¿Qué sustancias químicas son frecuentes? Los ácidos, los álcalis, ácidos orgánicos, como el ácido oxáltico en algunos vegetales, o por ejemplo, animales sedenterados como las
como las medusas o larvas de mariposa pueden causar quemaduras. También ciertos productos industriales de plásticos, vidrios, disolventes, limpiadores, los tintes, ciertos medicamentos y sustancias químicas. También el amoníaco que hay en heces y orina es un irritante, especialmente en la dermatitis de contacto del pañal. La dermatitis de contacto alérgica se debe a una reacción de inmunidad tipo 4, una hipersensibilidad tardía. Esto es por la clasificación de alergia de COMS. ¿Se acuerdan? Son 4 tipos, la de por células T y de hipersensibilidad tardía, que es la 4, la por IgE o hipersensibilidad inmediata, que es la 1, la por anticuerpos y también por la de citotoxicidad, y la de anticuerpos y inmunocomplejos, que es la número 3. Esta pues se debe a esta acción de los linfocitos CD4. Requiere una fase de inducción, que se reconozca el antígeno, que se presente a células de Langerhans, luego a linfocitos, y posteriormente que se formen células T de memoria que ataquen al antígeno. Esto se puede producir al exponer al paciente, ¿sí? Y recuerden que todas las pruebas de alergia se suelen medir a las 48 o 24 horas. ¿Cuáles son las sustancias sensibilizantes más frecuentes? El cemento, en este caso es a las sales de cromo. El níquel, especialmente en collares, en cintos, en cremallera, relojes, navajas, pinturas, esmaltes y toda la joyería de fantasía. El cobalto, especialmente en insecticidas, detergentes, pigmentantes, en prótesis. Sales de mercurio y oro en medicamentos. Estas mismas sales de mercurio son las que pueden causar paño o melasma. Enzimas biológicas en ciertos productos, fármacos, especialmente jabones, también los antihistamínicos tópicos, ciertos antibióticos como la neomicina o gentamicina, por eso no deberíamos de utilizarlos de manera tópica. También las sulfonamidas, remedios caseros como el ajo, el limón, la hiedra venenosa, son muy frecuentes. También productos industriales como productos textiles, como cosméticos. En los cosméticos es muy frecuente la parafenilendiamina. La parafenilendiamina se encuentra en tistes, estelas, en sustancias vegetales y pues muchos otros. ¿Cuáles son los más importantes? El níquel de la joyería y todas las cinturas, hebillas y todo eso. Las sales de cromo del cemento, el cobalto por los pigmentos fertilizantes y todo eso, los fármacos y el ajo, el limón, que son muy frecuentes de uso por la población. La dermatosis por luz, una muy frecuente es la llamada fitofotodermatosis o dermatitis de Berloque. La fitofotodermatosis se debe a unas sustancias que se llaman fucocomarinas. Las fucocomarinas, por ejemplo, al exponérselas, al tener contacto con la piel y exponerlas al sol, causan una alergia. Todas estas sustancias pueden venir, por ejemplo, en perfumes o por contacto con las plantas, de tal manera que dan estas formas tan raras como lineales. Y pues esta es una dermatitis, también se fijan en áreas expuestas, pero esta es una dermatitis fototóxica. Aquí vemos una ampolla, una erosión, una piel llorosa, aquí una piel levantada, y aquí vemos esta mancha. ¿Cómo se presenta también la fitofotodermatosis? Como una mancha de bordes irregulares en manos después de ir a la playa, ¿sí? Es muy frecuente, una mancha hipercrómica. No siempre es una quemadura, a veces simplemente es esa mancha que puede ser redondeada, pero generalmente tiene formas raras, especialmente lineales. La dermatitis por el maquillaje es muy frecuente en los ojos, también por los cosméticos para cara, por los pintaúñas. Es muy frecuente la dermatitis de contacto. Y una dermatitis ocupacional, ¿en dónde podría ser? En una ama de casa, en un paciente que lave platos,
en un conserje, por ejemplo, en cualquier persona que se lave mucho sus manos o tenga sus manos inmersas en agua. ¿Quién más? Un cirujano, un pediatra, un ginecólogo. Normalmente la dermatitis de contacto aparece en el sitio de contacto. En las fases agudas va a causar eritema, edema, vesículas y puede llegar a la necrosis, esto especialmente las irritativas. Puede dar todas las características de una quemadura, pero recuerden, las dermatitis de contacto pueden causar un eczema agudo, un eczema subagudo y un eczema crónico. Y el eczema crónico es muy diferente. Va a haber lichenificación, una piel engrosada con cambios de color, va a haber escoriaciones y con pocas vesículas, inclusive el eritema puede ser mínimo, también puede haber simplemente ya áreas de hipercromía. ¿Qué vemos aquí? Ampollas múltiples en las manos, una dermatitis de contacto, también podría ser una tiña por microsporo. ¿Qué vemos aquí también? Una ampolla, una piel eritematosa, áreas eritemato-descamativas con muchas descamaciones, como de un eczema más bien crónico. Este es un eczema agudo más ampollar y eritematoso. ¿Qué son las IDES? Las IDES son reacciones inmunológicas a distancia. Tienden a ser bilaterales y simétricas y pueden ser secundarias a una dermatitis de contacto, a una insuficiencia venosa y más frecuentemente a una infección por dermatofitos. ¿Qué diagnóstico diferencial de una dermatitis de contacto? Primero, una dermatitis atópica. La dermatitis de contacto y la dermatitis atópica van a causar lesiones muy parecidas. ¿Qué diferencia debe haber entre estas? Que la dermatitis atópica afecta áreas muy características. En niños, los cachetes, en cambio en adultos puede afectar las áreas intertriginosas, especialmente los pliegues, ¿cómo se llaman? Los pliegues de atrás de la rodilla o de adelante de los codos. La dermatitis seborreica también tiene áreas características, las áreas seborreicas, en especial en cara, alrededor de la nariz, entre las cejas, detrás de las orejas y también cuero cabelludo. Dermatitis solar en áreas fotoexpuestas. ¿Sí? También puede haber eczematides, también dishidrosis, que se caracteriza por estas ampollas o erosiones en manos y dedos. También las dermatofitides pueden causar estas ampollas en dados y dedos, la tiña de los pies, que puede causar desde áreas de hiperkeratosis en los dedos, como si fuera una dermatitis de contacto crónica, áreas de eritema y descamación, como si fuera una aguda, pueden causar ampollas en la tiña inflamatoria, que es generalmente por infecciones zoofílicas. Tenemos a la pitiriasis rosada de Gilbert, que tiene estas placas redondeadas pequeñas, eritemato escamosas múltiples en tronco y raíz de los miembros, y que se caracterizan porque 8 o 10 días antes tienen una placa de iguales características, pero 2 o 3 veces más grande, que se llama placa heraldo. Y en cambio, siempre que vemos eritema, descamación o hiperkeratosis en palmas y plantas, el diagnóstico diferencial es una dermatitis, un eczema de contacto, una tiña y una psoriasis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una historia clínica y el antecedente, y a veces simplemente viendo la forma del eczema. Se pueden utilizar pruebas del parche, pero solo en 20% de los casos en los cuales sospechamos alergia. Si sospechamos causa irritativa, que es el 80% de los casos, no necesitamos hacer esto. Se puede leer a los 30 minutos, 48 horas, 96 horas o 7 días, dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Cómo lo tratamos? Primero hay que hidratar la piel, un humectante para aumentar la resistencia de la piel, dar esteroides tópicos para reducir la inflamación, en casos muy severos, esteroides sistémicos si hay más del 20% de la superficie corporal afectada. ¿Sí? Aquí les puse prednisona por 3 semanas, pero pues es muchísimo, ¿sí? Tal vez podrían ser 3 a 5 días y continuar con esteroide tópico. Podemos utilizar también inhibidores de calcineurinas como pimecrolimus o tacrolimus.
Y en casos muy severos también podríamos utilizar ciclosporina y azatioprina, pero solo en casos muy difusos y muy específicos. Generalmente damos esteroides, hidratantes y un medicamento para la comezón y ya.